tenemos que trabajar todos unidos para que podamos apoyar en este esfuerzo, William. Ese es el... Ahora bien, ustedes participan, SUBES, como CITRAM, Unión de Empresas, en esta iniciativa, Sueños Truncados, porque las fronteras pueden borrar tus sueños. Ese es como el eslogan. Cristian, entran en esto, entonces, son 3 universidades privadas, ¿no? Y ustedes como AGES. Sí, aunque ya se sumaron otras, ¿verdad? Está también la Politécnica, la Gavidia, con la que estamos conversando para su incorporación, la Matías, que ya se incorporó de manera formal, y la Evangélica, que también estamos esperando una respuesta. Es decir, ya tenemos 5 universidades confirmadas y 2 con las que estamos todavía en pláticas para su incorporación, ¿no? La incorporación de las universidades, ¿en qué consiste? Es decir, primero, todo el respaldo institucional que pueda dar una universidad. Luego hay toda una dinámica, una metodología de voluntariado en donde esta campaña pretende no solo ser mediática, no solo tener presencia en radio, televisión, redes sociales, sino que es un asunto más in situ, más en el territorio, donde queremos que no nos cuenten la experiencia, sino queremos estar ahí y los voluntarios van a hacer una labor primero de capacitación para el abordaje, porque además es algo que es complejo abordarlo, claro. Decirle a alguien, mira, no te vas a ir, pero ¿y por qué? Y explicarle de manera adecuada cuáles son los riesgos a los que se va a someter. Entonces se incorporan esas universidades, AGES, que ya había tenido experiencia en el 2014 cuando el presidente Obama declaró una crisis humanitaria, se lanzó esta campaña. De hecho fuimos la primera organización en el país en lanzar una campaña para prevenir la migración irregular. Se sumaron también las universidades, algunas organizaciones como Plan Internacional, Visión Mundial, DNI Costa Rica, y se impulsó, ¿verdad?, una campaña parecida a esta, y luego, bueno, también empresas privadas, Fundación Visión Democrática, entre otras. En esa nueva experiencia hacemos siempre ese mismo llamado, esta misma metodología, y es hoy cuando contamos con el respaldo total de SUBES y TRAMS, que nos están dando mucho apoyo, pues, para concretizar esta campaña. Como decía Eduardo, entonces la articulación de todos los buses como instrumentos de alguna forma de divulgación de la campaña. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Correcto. Pero a ver, ¿qué implicaciones tiene la iniciativa? Es decir, como ustedes son jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se incorporan? ¿Qué van a hacer? Además de poder colocar un afiche, de colocar un mensaje en la pared, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿qué otro tipo de iniciativas? ¿Irán directamente a las comunidades o de qué manera? Sí. Si ya tienen focalizado, digo, las zonas que ustedes geográficamente saben de dónde hay más migración de niños. La campaña, y bueno, y cuando comenzamos las pláticas con SUBES, con Unión de Empresas, nos planteamos una campaña holística, una campaña integral que abordara todos los aspectos, digamos, los problemas sociales son multicausales. Es decir, no lo vamos a resolver el tema de la migración regular con una campaña. Claro. Entonces, por lo tanto, necesitamos también una solución a distintos niveles, ¿verdad? Entonces, primero es el mensaje de sensibilización, pero luego también nuestro mensaje va dirigido a las instituciones y a otras empresas de sumar esfuerzos para poder generar acá las condiciones que nos permitan a nosotros decir al niño, mira, no te vayas, porque aquí hay una opción, aquí hay una beca, aquí hay una posibilidad de trabajo, aquí hay una posibilidad de formación académica o laboral, y entonces la labor de los voluntarios es, además de capacitarse y sensibilizarse en el proceso, también es de llegar a la comunidad, de llegar al centro educativo. Este sábado, por ejemplo, vamos a estar en el centro escolar que está muy cerca de acá, en la Concha Viva de Escalón. Tenemos a 60 niños con sus padres de familia que les vamos a hacer una dinámica en donde vamos a simular el camino del migrante, porque además tampoco queremos llegar y tener charlas aburridas, sino que queremos hacerlo semivivencial, que la gente pueda ver qué es lo que ocurre, a lo que están expuestos, a la deshidratación, a la desnutrición, a padecer esclavitud contemporánea, esclavitud sexual, pornografía infantil, y hay de todo. Claro. Es decir, el problema de la migración irregular es que además no la conocemos. No conocemos todos los efectos y todos los daños que está causando en los niños, ¿verdad? A eso quería llegar, Eduardo. ¿Qué tanto? Hay mucho desconocimiento, es decir, cuando una familia decide, ya vamos a ver un poco las circunstancias, ¿no?, el contexto en que puede estar una familia, sí, y de por qué se ve presionada o en algunas circunstancias obligada a enviar a sus pequeños hacia Estados Unidos.
ya sea porque la familia está aquí, vaya, después platicamos de eso, pero hay poca información. ¿Será que también la sociedad en general desconoce las circunstancias en que se mueve un niño cuando es llevado hacia Estados Unidos de forma indocumentada? Sí, yo creo, y lo hemos discutido en varios foros con Cristian y con todo el equipo, que este es un problema de principio social, un fenómeno social, porque la migración es normal que exista desde los inicios de la humanidad. Siempre los seres humanos tienden a emigrar de un punto A a un punto B, porque buscan mejores condiciones de vida, buscan y con la globalización eso se ha incrementado, ¿no? Con las facilidades de transportarse. Entonces, claro, por todas las condiciones del pasado, sabemos que la mayoría un buen porcentaje de nuestros compatriotas pues han visto la necesidad de buscar nuevos horizontes en otros países. En ese sentido, es natural también que al dejar sus hijos, el sentido de familia es tratar de unir la familia. Pero muchas veces ese sentimiento, que es un sentimiento loable, que es un sentimiento natural, no dimensiona los riesgos que implica hacer una migración irregular. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de buscar también es crear conciencia de que es cierto, el amor de padre e hijo, o de madre, padre e hijo, es uno de los principales amores, pero que ese amor no nos puede cegar a una realidad social que está ocurriendo. Y se aprovechan coyunturas, ¿verdad? Hay momentos, por ejemplo, en este momento, con todo lo que se ha expuesto a nivel internacional, con el cambio de gobierno que va a haber en los Estados Unidos, la gente que se dedica a este tráfico irregular de personas está como en promoción, vendiendo la idea de que si no lo hacen ahora ya nunca lo van a volver a hacer. Entonces nuestra gente en Estados Unidos, nuestros compatriotas, pueden caer también en esa tentación o en esa preocupación. Ahora, siempre han habido como una especie de, me imagino que hay sectores interesados muy particulares. Uno piensa en los famosos coyotes, ¿no? Que puedan estar interesados porque es parte de su negocio. Sí. Cuando fue la crisis, Cristian, de 2014 fue, ¿no? La primera crisis que tuvo en estrictamente humanitaria, con la cantidad de niños que llegaron a Estados Unidos de forma indocumentada. Bueno, eso colapsó el sistema norteamericano incluso, ¿no? Correcto. Tanto que hubo esa preocupación donde tuvo que expresarse el presidente Barack Obama sobre esa situación. Pero, ¿cuál es el común denominador en ese momento y lo que ha ocurrido justamente este año, que también se ha disparado la cantidad de niños migrantes? Incluso hay un temor de que por todo el discurso que ha tenido de alguna forma Donald Trump y el presidente electo de Estados Unidos, que toma posesión el 20 de enero, puede haber otro pico que incremente, ¿no? Justamente ahorita que estamos hablando no sabemos, no tenemos ni idea cuántos niños están en tránsito hacia Estados Unidos de forma indocumentada y cuántos podrían llegar estimulados por ciertas falsas informaciones. Pero bueno, explícanos. Sí, bueno, lo que ocurrió en el 2014, se estaba haciendo una reforma migratoria en donde lo que más se informó, por lo menos en el Triángulo Norte, fue un rumor, y el rumor consistía en que al llegar una persona menor de 18 años o una mujer embarazada, o si una mujer daba a luz en territorio estadounidense, de manera automática se le daba a esa persona menor de 18 años, a la mujer embarazada o a su hijo o al niño que nacía, se le daba inmediatamente la nacionalidad estadounidense o la residencia, ¿verdad? Entonces, que mientras se desarrollaba el proceso se iban a asilar en Estados Unidos. Y entonces vienen los coyotes, las personas que trafican personas, y comienzan a generar el rumor, y comienzan a cobrar entre 8 y 12 mil dólares a las familias para llevar a sus hijos. Entonces se volvió una prioridad la persona menor de 18 años. Entonces el padre decía, bueno, aprovechando este momento, esta coyuntura, vamos a mandar al niño o a la niña, aunque yo no logre pagar para yo también ir, porque eran 8 mil o 12 mil dólares más. Y entonces se comienzan los refugios en la frontera de Estados Unidos y México a colapsar. Llegan niños con enfermedades de la piel, con enfermedades de todo tipo, con historias de abusos, y entonces se vuelve necesario que el presidente Obama manda ese mensaje, y luego todos nos activamos, ¿verdad? Fue cuando Ages decide en ese momento lanzar la campaña, que igual que ahora estaba pensada de manera directa, ¿verdad? De manera, abordamos en ese momento alrededor de 127 comunidades y más de 180 centros educativos, y donde vimos de primera mano casos reales de niños que logramos, que evitamos que migraran, y otros casos que nos contaron cuando ya estaban de retorno. A ver, tenemos proyectado acá en la pantalla una gráfica que compartió esta semana el diario de hoy de
un reportaje bastante extenso, ¿no? Con estadísticas, con datos, que debo asumir de alguna forma son datos que ustedes también han compartido. El lanzamiento, cuando hicieron el lanzamiento de esta campaña la semana pasada, niños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos de 2009 a 2016, el pico más alto, 16.404 para 2014, ¿no? Ya para este año 2016, 17.512. O sea, justamente de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de esto, del dato, este dato frío? Nosotros hemos hecho algunos sondeos, primero para un poco aproximarnos a las razones por las cuales están migrando. Las razones, digamos, primordiales son tres. Una, la falta de oportunidades, la economía, el desempleo, que es un detonante, que todo el mundo está buscando mejorar esas condiciones económicas para ellos y sus familias. La segunda, la violencia que ha estado a la alza. Y la tercera, pues, la decisión de los familiares en Estados Unidos. Por aquí todo el mundo tenemos un familiar en Estados Unidos. Claro. Uno de cada 4 salvadoreños que existimos vive en Estados Unidos. Alrededor de 2 millones están entonces ellos dicen, bueno, traigamos a nuestros familiares porque los pueden matar, allá no hay oportunidades, etc. Entonces, primero entendamos esto como, esto es un año fiscal en Estados Unidos, es decir, quiero ver, sí, no corre necesariamente de enero a diciembre. Correcto. Aquí hace falta un dato que son del 1 de octubre a la fecha, que ya hay una alza que supera los primeros meses de los años anteriores. Entonces, si no se reduce, si no se frena la tendencia de este primer mes, podríamos estar cerrando el año fiscal 2017 con un 10 o un 15% más de incremento de niños no acompañados, porque ojo que estos no son solo las personas que migran, adultos, esos son niños no acompañados, que los están detectando, los que se incorporan a la estadística, porque hay otros que quedan en Guatemala, en México, que no los logramos sistematizar. Perfecto. Tengo que hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a tener habilitados los 2 números de teléfono que estarán apareciendo ahí en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Antes de la pausa, recuerdo a ustedes, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
gusto que nos acompañe. Estamos totalmente en vivo desde la ciudad de San Salvador. Nos acompaña en nuestros estudios Eduardo Villanueva, vicepresidente de la Unión de Empresas, y también Cristian Aparicio, de la Asociación de Jóvenes Estudiantes del Salvador, AGES. Estamos conversando sobre Sueños Truncados, una iniciativa que ha sido posible gracias a esta unidad del sector privado, la Unión de Empresas, los jóvenes estudiantes y un grupo de universidades privadas en este país que intentan persuadir para que disminuya de alguna forma la migración de los pequeños hacia Estados Unidos, pequeños no acompañados, sin acompañante. Pero bueno, el punto que me interesa conversar con ustedes es cómo lograr, porque no basta con una campaña y decirle a la gente, miren, no envíe a su hijo hacia Estados Unidos porque es peligroso, pero la gente dice, bueno, pero si yo lo dejo en mi comunidad, lo más seguro es que en un momento determinado termine reclutado por las pandillas o asesinado. Entonces la gente llega a ese nivel. Eduardo, ¿cómo entrar entonces de una manera integral a enfrentar esta situación de la migración? Porque desde luego nadie se va por su gusto. Yo creo que la mayoría de los que estamos en este país quisiéramos quedarnos si el país tuviera una condición distinta. Más adelante voy a mostrar una encuesta que se publicó en Diario El Mundo esta semana, donde muestra la percepción de la gente, cuántos se quieren ir de este país y por qué motivo. Pero bueno. Sí, definitivamente yo creo que todo esto es una etapa, ¿no? Ahorita estamos en la primera etapa, que es una etapa en la cual queremos crear esa conciencia de los riesgos que implica toda esta inmigración irregular hacia los Estados Unidos, pero el problema es más integral, es un problema ya de sociedad, y este problema lo tenemos que resolver todos. Claro. Deberíamos de pensar entonces, si existe un sueño americano, ¿por qué no existe un sueño salvadoreño? Porque el sueño salvadoreño no es tener un Salvador próspero, un Salvador seguro, un Salvador con trabajo, un Salvador moderno, un Salvador activo, un Salvador dinámico. Aunque eventualmente parezca imposible. Eventualmente puede parecer imposible, pero yo creo que el desafío que tenemos nosotros, todos los que participamos de una u otra manera, es lograr que esos sueños se hagan realidad. Y le voy a dar ejemplos. Cualquiera diría que era imposible tener un sistema de transporte moderno en este país. Y nosotros con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, usted, bueno, ha notado cómo hemos peleado pues para poder llegar hasta donde hemos llegado, y no nos vamos a detener hasta lograr darle a la ciudadanía un transporte moderno y seguro. Entonces, yo creo en lo personal que el desafío está en que si todos nos unimos, sociedad, centros educativos, universidades, gobierno, empresa privada, ciudadanos, trabajadores, y pensamos en proyectos que puedan hacer la diferencia en este país, definitivamente podremos alcanzar ese sueño anhelado de tener el sueño salvadoreño. Entonces, nosotros con un grupo de empresarios visionarios hemos conversado mucho estos temas de ver cómo realmente, si el país tiene éxito, todos vamos a tener éxito. Ese es un círculo virtuoso. Entonces no podemos estar tampoco exportando nuestros talentos, nuestra mano de obra, nuestros niños, nuestra gente. Nuestros niños, ¿qué son? Son nuestra mayor riqueza. Entonces tenemos que cuidar esa riqueza, tenemos que dar las condiciones en este país. Y yo creo que al final de la jornada es un esfuerzo mancomunado por todos. ¿Cómo logramos generar condiciones de seguridad, de trabajo, de crecimiento, de información, de tecnología, de educación, y que el sueño americano no sea más que una alternativa más, pero que también el sueño salvadoreño sea un sueño para todos nosotros? Cristian, claro, este es un problema complejo, sumamente complejo, ¿no? Y que, como decía Eduardo, debe involucrarnos a todos. Pero es una cuestión que pasa por hechos concretos, es decir, de ofrecerle a la gente condiciones distintas para que se quede en este país. Y evidentemente lo que más está impactando a nuestra sociedad tiene que ver con la inseguridad. Uno revisa las encuestas y es el tema de inseguridad, y después también la situación económica del país, por el tema del desempleo. Entonces, ¿cómo poder ir trabajando de manera articulada o coordinada para poder ir ofreciendo alternativas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que en general la comunidad en este país no aspire, como la aspiración última es irse del país? Sí. Nosotros desde hace muchos años, desde que surge AGES, por el año 2000, siempre nos hemos planteado la necesidad de fortalecer las instituciones. Y fortalecer las instituciones pasa por llegar a un acuerdo de Estado en donde se le invierta más a la educación, a la salud, a la nutrición, que se aborde de manera seria el aspecto demográfico, ¿verdad? Que no se ha podido abordar, no se ha abordado de manera irresponsable,
y sobre todo que los distintos actores, tanto gubernamentales, empresa privada y sociedad, podamos unir esfuerzos. En este momento hay muchas instituciones que están desarrollando acciones aisladas, todos, es decir, incluso AGES, estamos desarrollando acciones aisladas, pero esas acciones deberían de unificarse, una coordinación interinstitucional para poder generar mayor impacto y para tener mayor alcance con los beneficiarios. Entonces, creo de que debemos todos generar mejores condiciones para que los niños se queden. Y solo compartirte algo que hace 2 días lo dijo nuestro cónsul de El Salvador en Arizona y Nuevo México, que tenían 196 niños salvadoreños en los albergues y que estaban en labor de buscar los contactos necesarios con las familias. Y lo que mencionábamos anteriormente, en el año fiscal 2017, es decir, desde el 1 de octubre, el Departamento de Seguridad Interna señaló que se han detenido en la frontera 13.124 unidades familiares y 6.754 niños sin acompañante. De ese dato, 4.659 familias son salvadoreñas y 1.776 menores son salvadoreños. O sea, hasta hace una semana ya habíamos enviado, desde el 1 de octubre hasta hace 2 semanas, 1.776 niños no acompañados, que eran los que habían tenido la suerte de entrar que los refugiaran, ¿verdad? Y que tenemos ese dato, pero hay otros muchos que no tenemos el dato. De acuerdo, reiterarles a ustedes, tenemos habilitados los 2 números de teléfono si desean participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Estará apareciendo ahí en pantalla 22630023 y 22649179 si desean participar. Lo que tengo proyectado acá es una encuesta que dio a conocer, esto lo realizó la empresa SS Sondea y lo publicaron en Diario El Mundo. Y hay algunos cuadros que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que tenemos acá dice, ¿podría decirme si usted quiere seguir viviendo en El Salvador o le gustaría irse a otro país? El 50% dice que quiere irse a vivir a otro país, el 49% quiere seguir viviendo en El Salvador. De repente creo que aún este dato puede ser un poco conservador, pero nos está marcando una tendencia. Eduardo, es complejo, ¿no? Porque cómo tratar de revertir un poco la sensación, esa situación concreta que está viviendo también la familia de alguna forma en el país. No, sin duda, estos datos reflejan realidades que vive nuestra ciudadanía, o sea, solamente creando condiciones positivas, condiciones favorables, condiciones de seguridad, condiciones de tranquilidad. Todos queremos estar en nuestro país, todos queremos estar con nuestra familia, todos queremos estar con nuestros amigos. ¿Qué pasa cuando usted emigra a esas grandes ciudades donde se convierte en un número? O sea, al final se dedica a trabajar, pero es un número más en una universalidad de culturas y gentes, y prácticamente el latino y principalmente el salvadoreño, que es tan dado a la cercanía, al trato, a la camaradería, a la cherada, como decimos aquí en El Salvador. O sea, ese sentimiento de hermandad, de unidad, de cercanía, se puede fundamentar, sí, solo si yo me siento contento y tranquilo en mi país. Entonces, de ese 50% que quiere seguir viviendo en el país, ese tiene que ser como el principal insumo para que todos transformemos el deseo de querer seguir viviendo en el país, haciendo todo desde donde nos toca a cada uno, mejorar las condiciones del que está al lado nuestro, de nuestro vecino, de nuestra colonia, de nuestra comunidad, de nuestro trabajo, porque muchas veces, y esa es una crítica que tenemos nosotros los seres humanos, que somos muy, muy buenos para criticar, pero no somos proactivos a decir, bueno, ¿qué me toca hacer a mí para que ese fenómeno no funcione? Entonces, yo creo que el principal desafío es ese, William, lograr crear una conciencia de parte de todos los salvadoreños de que El Salvador vale la pena. El Salvador vale la pena porque El Salvador tiene cosas valiosas, tiene cosas buenas, tiene gente hermosa, tiene cultura, tiene lugares muy lindos. O sea, es un país que tiene muchísimas cosas buenas. El salvadoreño se destaca en cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos que cuidar este terruño, este país, y ese va a pasar por un esfuerzo colectivo, por un esfuerzo de todos los ciudadanos. Ahora, en esto entra mucho el tema de responsabilidad social empresarial. ¿No será que todas las empresas en este país deberían de tener sus propios programas de esa responsabilidad social empresarial? Porque, bueno, evidentemente las grandes empresas son las que tienen más posibilidades a veces de hacerlo. Las medianas, las pequeñas a veces se debaten en sobrevivir en este país, ¿no? Sí. O sea, es complicado, pero
Pero ¿no será que hay que comenzar a trabajar fuerte en ese tema de responsabilidad social empresarial con programas muy específicos dirigidos, en el caso del empleo, por ejemplo, de cómo generar esas condiciones para que la gente tenga algo de qué vivir en este país? Correcto, yo creo que pasa primero por crear condiciones de competitividad, porque efectivamente si somos competitivos como empresa y generamos valor, en esa medida también podemos devolverle a todos nuestros empleados y ejecutivos mejores salarios, mejores condiciones. Y pasa definitivamente por también tener buena calidad de educación, buena calidad de salud, buena seguridad en el tema de apoyo financiero. Entonces, es realmente un círculo virtuoso, pero yo creo, William, sin temor a equivocarme, que si todos desde el área donde estamos, sea pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, sea empresa pública, sea empresa privada, todos nos unimos para cuidar lo que nos toca, que es cuidar El Salvador, seguramente El Salvador puede dar un cambio enorme y salimos de esa actitud a veces un poco de que todo está malo, de que nada sirve, de que todo está ahí, y empezamos a ver un poco más la vida de manera más positiva también. Entonces también pasa por un cambio de actitud y tener fe de que si trabajamos de la mano unidos, seguramente vienen tiempos mejores para el país. Bien, de acuerdo a otra pregunta que hace la encuesta, me interesa que reflexionemos sobre esto. Hay una pregunta en la encuesta, dice, ¿usted ha pensado en irse a los Estados Unidos con la finalidad de irse a vivir en estos momentos? El 53% dice que en búsqueda de más y mejores oportunidades económicas, el 42% que por motivos de la inseguridad en el país. Y de ahí por reunificación familiar, el 3%. A veces uno creería de que lo de la reunificación es bastante fuerte, pero no. O sea, evidentemente lo que está pegando Cristian fuerte en esto tiene que ver con las condiciones, la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades económicas. Y luego, evidentemente, el tema de la inseguridad en el país. Sí. Yo con el respeto que se merece la casa encuestadora, ¿no? Hemos tenido oportunidad de hacer distintas encuestas, sondeos sobre el tema, y normalmente nunca, esta misma pregunta de que si cuando se le plantea a la persona si quiere emigrar a otro país o quedarse en El Salvador, al menos el 71% siempre nos ha dicho que sí se quiere ir. Y eso, bueno, ahorita las personas que nos estén viendo, que se planteen ellas mismas, yo quiero continuar en este país, me siento a gusto acá, o quiero ir a Estados Unidos, conocer otra cultura, tener mejores oportunidades. Y de repente, a mí más me parece de que un 71-75% de los salvadoreños están pensando en migrar por las razones que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Ahora, y es importante hacer notar que el perfil de la persona que está o que quiere emigrar hacia Estados Unidos se ha ido modificando. En el pasado podía ser, bueno, por ejemplo, no teníamos tanto profesional, pero ahora hay mucho profesional que también se quiere ir o se está yendo del país. Eso hay que reconocerlo, ¿no? O sea, como una realidad. Sí, es decir, profesionales que no están incorporados en el ámbito laboral hay mucho, ¿verdad? Y digamos el fenómeno que tuvo su origen en 1980 con el surgimiento de la guerra y condiciones parecidas en cuanto a economía, violencia, etcétera, definitivamente se ha venido modificando, ¿verdad? Ahora las razones en definitiva pueden ser similares, pero hay otros elementos, hay otros componentes. Las personas que están migrando pueden ser profesionales que no han tenido oportunidades. Hay algo que es preocupante y las personas que están migrando son gente que han sido amenazados por pandillas que están buscando una alternativa para salvar sus vidas. Pues, es decir, yo conocí un caso de unos jóvenes que querían emigrar con toda su familia porque ya se habían cambiado en 3 ocasiones de vivienda y las 3 ocasiones los habían detectado una pandilla, porque además tienen una organización y una comunicación en todo el país, ¿verdad? Entonces, en ninguna parte de El Salvador se sentían cómodos, entonces tenían que hacer la migración hacia Estados Unidos. Ahora, mientras tanto, el país tendrá que de alguna forma irse preparando, ¿no? Con, no sé, algún plan de contingencia por lo que pueda ocurrir si vamos a estar presenciando otra oleada como la que ocurrió en 2014. Hay que hacer ese esfuerzo, pero hay que comenzar a hacerlo desde acá. O sea, no esperar que regresen los menores, sino que evitar que se vayan de este país. Sí. Es que son como 3 vías que el gobierno y las instituciones deberían de garantizar. Uno, la prevención de la migración irregular, que es acá, y no es solo llegando y diciéndole, miren, no se vayan porque es peligroso, sino que llegando y diciéndoles, miren, aquí hay oportunidades y aquí están, las becas y todo. El segundo momento es en el proceso de llegada. Debe haber una coordinación entre los países del Triángulo Norte, entre México
para poder garantizar que se garanticen para poder velar que se garanticen los derechos humanos de esos niños y esas niñas que están en el camino, ¿verdad? Bueno, y también de las personas adultas, pues, que están en el camino, velar para que no caigan en manos de delincuentes, porque ese es el problema, que están cayendo en manos de delincuentes que los están abusando, explotando y violentando de unas formas que ni siquiera nos podemos imaginar. Y el tercer momento es en el retorno, porque el efecto psicológico de un niño, un adolescente que ha vivido un martirio durante 30 días, que ha pasado cosas innombrables durante ese tiempo, que además logró tocar suelo estadounidense. Llegó. Y que retorna, el problema que le puede generar en la psicología de ese niño es grave, porque le pueden hacer bullying, porque pudo haberse generado una expectativa, porque la familia pudo haber hipotecado todo lo que tenía, pudo haber vendido lo marca todo para lo que toda la tenía. vida, ¿no? Lo marca para toda la vida. Entonces, debe haber una atención integral para los niños y las niñas y los jóvenes, adolescentes, adultos que están retornando para generar algunas alternativas y oportunidades de desarrollo. Nos quedamos en ese punto, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos a las cierres de conexiones, ya volvemos. Estamos al cierre de conexiones. A través de la cuenta de Twitter, Rafael Mengíbar, que es uno de los analistas invitados habitualmente por Natas Baquis en la mañana, en la entrevista de la mañana, nos está escribiendo, dice él, voy a leer los tweets porque están en fila, digamos, ahí. Dice, un transporte ordenado conecta la economía del trabajo, estudio, familia, dice, y el país merece conducirlo adecuadamente. Ya es tiempo de hablar en serio del control de la natalidad. Mi reconocimiento que se hable de un tema tabú, dice. Parte de la inseguridad radica en el desorden y salubridad, sobrepoblación, transporte caótico. Nuestra niñez, dice, y juventud merece que le construyamos mejor porvenir. Cada sector podemos contribuir a esto. Eduardo, ¿algún comentario adicional? Completamente de acuerdo. Y al final, como lo mencionamos en el espacio anterior, es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Porque al final todos estamos interconectados. De una u otra manera, trabajamos, somos clientes, en algunos casos somos proveedores, recibimos un servicio, interactuamos, hacemos deporte, vamos a un estadio juntos, o sea, todos estamos interconectados y en la medida que el que está al lado mío está bien y está mejorando, en esa medida también yo voy a mejorar. Entonces, como bien dice el amigo que comenta en el Twitter, definitivamente es un compromiso de todos. Generar las condiciones es un compromiso de todos. Ahora, esa parte del involucramiento del sector privado, sector empresarial, ¿por qué esta iniciativa de esta campaña ha sido, cómo nace? ¿Alguien de ustedes comenzó, o sea, cómo fue el origen de la iniciativa, Eduardo? Sí, yo le comentaba al inicio que realmente esto pasa porque nosotros, al estar en una zona donde movemos tantas personas, tenemos nuestros empleados, tenemos nuestros ejecutivos, tenemos nuestra gente que labora con nosotros, que tiene familiares, nos damos cuenta diariamente de mucha realidad que pasa en el día a día. Aparte de eso, pues, al ser también un sistema de transporte en el cual
se generan esas cantidades de personas, uno interactúa con ellos constantemente y se escuchan estas historias de gente que se fue, gente con problemas, gente que fue abusada, gente que fue secuestrada, gente que está desaparecida. Entonces, en ese sentido, gran parte de nuestros ejecutivos y nuestro personal pues nos comentó en algunas de esas reuniones de la problemática, de lo que estaba pasando. Y coincidió también de que la muy buena relación que tenemos con las universidades, con AGES, y coincidimos un día platicando del tema y realmente nos conmovimos y nos concientizamos de que definitivamente podíamos ser también un ente de apoyo para este esfuerzo. Ahora, ¿es posible trascender con esta iniciativa? Es decir, hay algo que los ha agrupado a ustedes, que es el fenómeno de la migración y en este caso de los niños no acompañados, y eso es lo que los ha unificado, un tema estrictamente, bueno, mucho dramatismo, muy humano sin duda alguna, pero ¿es posible trascender de esta campaña a otro tipo de acciones? Sí, nosotros, por ejemplo, primero, en la primera fase los autobuses serán como un espejo de comunicación, ¿verdad? Donde cuando la gente aborde dentro de los autobuses tenemos pantallas de señalización, tenemos televisores y estaremos constantemente pasando la campaña de concientización. Dentro de las estaciones Citrans, por ejemplo, que nosotros vamos a ese espacio, tenemos una estación que es la estación simbólica, que es el parque infantil casualmente. Sí. Entonces ahí estamos apoyándonos para poder hacer actividades de arte, de simulación, de pintura, campañas de vacunación, o sea, hacer trabajo en ese lugar que tradicionalmente sería una estación de buses y hacerlo realmente un centro de comunicación, intercambio, cultura, para transformar y para darle conciencia a la ciudadanía. Y del otro lado, definitivamente, muy comprometidos y tratando pues de integrarnos con las cámaras de comercio y con los diferentes empresarios, proveedores nuestros, colegas nuestros, para concientizarlos también de que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para cuidar nuestros ciudadanos, nuestros niños principalmente, pero en general, cuidando las familias, cuidando los padres, sí, dándoles empleos claro, de calidad. No habrá necesidad de ir a buscar sueños en otro lado cuando los podemos alcanzar en este país. Cristian, en la parte estrictamente académica, ya, realmente sobre el fenómeno lo que más abunda son diagnósticos, estudios, pero aquí el tema es cómo pasar de la parte teórica, digamos, o de investigación a la respuesta concreta de lo que se puede hacer por la gente, ¿no? Correcto. ¿De qué manera entran ustedes entonces? Sí. Bueno, con SUBES, Citrams, nos hemos planteado una metodología, como mencionaba anteriormente, en el centro educativo, en las comunidades, y también las estaciones Citrams las vamos a convertir en lo que hemos llamado en el centro de impacto y sensibilización. Entonces, en esos lugares van a estar los jóvenes voluntarios generando ese impacto, esa sensibilización a través de distintas metodologías, ¿verdad? A través de la conversación directa, a través de la dramatización, a través de nuestros afiches visuales que vamos a montar y otras estrategias, ¿verdad? Donde incluso también se van a hacer algunos concursos para que la gente participe, se integre y de alguna manera también conozca el flujo. En el Citrams es muy amplio y es precisamente el target, es decir, la población meta a la que queremos llegar, área metropolitana de San Salvador, que de alguna manera están propensos a la migración irregular. Como AGES y SUBES también nos hemos planteado de alguna manera contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente a la disminución de la pobreza, a la disminución de la desigualdad. Yo me he subido varias veces a Citrams y no es lo mismo ir en un transporte tradicional, donde es difícil, por ejemplo, sacar el teléfono, que en los buses de Citrams la gente lo puede hacer libremente y eso de alguna manera reduce la brecha de desigualdad, pueden llegar de un punto a otro de manera más eficiente. Y eso también en relación a la campaña nos hemos planteado contribuir a que esa reducción genere más ¿cómo se llama? Arraigo en El Salvador. Que la gente diga, bueno, tengo buenas condiciones, tengo acceso a becas, puedo acceder a un empleo, tengo un buen transporte, tengo condiciones, tengo instituciones justas, entonces mejor me quedo acá y construyo mi sueño en El Salvador. Ahora, ¿es posible pensar más adelante en un programa específico que vaya más allá de una campaña? Sí, otro tipo de iniciativas que se incorporen más universidades, que se incorporen más empresas a este esfuerzo. Definitivamente, bueno, y de hecho aprovecho para
para enviar un mensaje a todos los jóvenes que se quieran involucrar de manera voluntaria, a las empresas que quieran sumarse, a las instituciones públicas y privadas. Eso está abierto. Y la idea es de que juntos construyamos. Hemos estado platicando con Eduardo una serie de legítimamente sueños. Hemos planteado distintas ideas de cómo poder colaborar, cómo poder impactar con los niños y los adolescentes. Y esperamos que a partir de este mes que hemos lanzado esta campaña, comencemos el proceso de construcción de esos sueños. Y esos sueños se van a traducir en oportunidades de desarrollo humano y de progreso económico para San Salvador, y esperamos de que a mediano o largo plazo para todo el país. ¿Algo distinto implicaría entonces una coordinación o compartir todo este esfuerzo con la parte gubernamental, Eduardo? O sea, porque no está el gobierno inicialmente en esto, ¿no? Esto es estrictamente privado, sectores privados, academia y sectores estudiantiles, ¿no? Sí, inicialmente ha sido un esfuerzo evidentemente privado, ¿verdad? Desde la sociedad civil, si lo llamamos de esa manera, que somos realmente fuera de lo que es gobierno. Sin embargo, el gobierno es el coordinador de la política y el coordinador de las estrategias y el gran velante de que toda la sociedad funcione, ¿no? Entonces, definitivamente, esfuerzos de las embajadas, esfuerzos del mismo gobierno, relaciones exteriores, de salud, de educación, de obra pública, definitivamente son bienvenidos. Al final de la jornada, aquí no es quién se lleva el premio, sino que al contrario, cómo todos nos unimos para lograr que el sueño salvadoreño sea una realidad, que no pensemos en el sueño americano, que pensemos en el sueño salvadoreño, cómo despertamos y que el sueño salvadoreño sea el verdadero objetivo hacia lo que tenemos que buscar en la ciudadanía. Ese debería ser el gran desafío de todos, tanto empresa privada, academia, gobierno, municipalidades, organismos internacionales, embajadas, todos lograr que realmente El Salvador sea el mejor lugar, el lugar más atractivo para vivir, para hacer negocios y para disfrutar. Ahora, los tres países de Triángulo Norte comparten casi las mismas dificultades, ¿no? Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. Al final son iniciativas que no tendrán que trascender las fronteras. Me imagino que en un momento determinado ustedes estarán pensando cómo poder ir más allá de nuestras fronteras con este tipo de propuestas. Correcto. Solo para abonar un poquito lo que preguntabas anteriormente sobre el involucramiento del gobierno, y es que además es un llamado constitucional. El artículo 34 de la Constitución plantea que todo menor o todo niño tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. Entonces, y un salvadoreño, aunque esté en México, aunque esté en Estados Unidos, no pierde su derecho a la ciudadanía y al respaldo del Estado. Entonces, el gobierno en efecto debe garantizar los tres momentos que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Con lo nuevo que estamos abordando de los esfuerzos regionales, nosotros desde la campaña pasada incorporamos a Costa Rica, que estuvo apoyándonos en esta campaña. Yo espero que la próxima semana lleguemos a un acuerdo con DNI Costa Rica para que se incorpore, y también otras organizaciones con las que hemos tenido una relación desde el 2007, de México, Honduras, Guatemala y Costa Rica principalmente, ¿verdad? Con Nicaragua no hemos tenido mayor relación con las organizaciones de la sociedad civil, pero con los otros países sí, y también ellos se van a sumar al esfuerzo de difusión y prevención de la migración irregular. Además, esperamos que la coordinación también sea gubernamental entre los estados, entre las instituciones que deben de velar por este tipo de temas, y nosotros estamos haciendo, digamos, distintas presiones, distintos lobbies para poder propiciarlo. Bien, estamos casi al cierre, nos quedan unos cuantos minutos y sí quiero dedicarlos con usted, Eduardo, para hablar un poco estrictamente de CITRANS, un poco qué se proyecta para 2017. ¿Habrá más unidades en CITRANS? Sí, correcto. Definitivamente estamos en un proceso de crecimiento. Podríamos decir que la fase 1, que era la prueba piloto y el arranque de las primeras 37 unidades, ya está prácticamente concluido. El sistema está operando al 100%. Y la expectativa que tenemos es que el primer trimestre del próximo año tengamos ya el segundo bloque de unidades. Estamos hablando de aproximadamente 70 unidades, y a junio del 2017 tener las 208 unidades, que ese es el proyecto completo. Son 208 unidades las que van a movilizar pasajeros desde Ilopango y Soyapango hacia El Salvador del Mundo. Entonces estaríamos hablando de que nuestro target o nuestra
población de impacto serían aproximadamente 400,000 personas día. Entonces, por eso, esfuerzos de este tipo a nivel de comunicación, a nivel de impacto, son bastante fuertes porque todos los días 400,000 ciudadanos salvadoreños están usando transporte público en ese sector y nosotros pues estamos en ese esfuerzo de avanzar. Una pregunta específica sobre el trabajo de ustedes cotidiano, Citrans. Sí. ¿Hay propuestas en la Asamblea Legislativa en este momento de la posibilidad de abrir el carril al transporte público o por lo menos que vaya más allá del servicio que ustedes tienen en este momento? ¿Qué implicaciones puede tener esto si estas iniciativas se concretan? Sí, yo creo que también hay una especie de desconocimiento porque realmente el sistema BRT es un sistema que lo que priva es la velocidad. Entonces, al agregar otros vehículos fuera de lo que es el sistema de transporte, perderíamos completamente la velocidad comercial. Al perder la velocidad comercial, lo que implicaría es que necesitaríamos más autobuses para poder mover la misma cantidad de gente. Porque si ahorita... Ustedes tienen, perdón, Eduardo, estimados ya los trayectos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda del punto A al punto B al punto C? Correcto. ¿Eso qué les puede implicar entonces? ¿El gasto de combustible? Dos cosas. Nos va a implicar primero que nuestro tiempo de recorrido, en vez de ser 30 minutos, se puede ir a 60 minutos. Entonces, si yo con un autobús puedo hacer un viaje en media hora, ahora si ese viaje se tarda 1 hora, yo necesito el doble de autobuses para poder atender la demanda en hora pico. Entonces tendríamos que duplicar la cantidad de autobuses para poder mover la gente, porque los autobuses no van a poder dar la vuelta completa, sino que van a ir a vuelta de rueda y automáticamente nosotros lo que generaríamos sería una insatisfacción del principal atributo que tiene el sistema BRT, que es reducción de tiempo. O sea, ¿el principio conceptual del sistema se caería? Se cae completamente. De hecho, nosotros estamos considerando que si hay vehículos adicionales a los que ya hay, porque no solamente el BRT en este momento está entrando dentro del carril, ahí tenemos ambulancias, tenemos bomberos, tenemos vehículos del ejército, tenemos vehículos de la policía, o sea, realmente todo lo que es servicio se está dando dentro del corredor. Entonces, definitivamente, al tener otros autobuses o tener carros, había una iniciativa de un carpool, decían, de que íbamos a meter vehículos, taxis o otros vehículos dentro del corredor, automáticamente lo que haríamos dentro del corredor sería una trabazón. Entonces, todo el beneficio que tiene el BRT de mover a las personas de manera rápida, segura y eficiente se perdería y entonces prácticamente el modelo no serviría y la gente diría, bueno, si me tardo 1 hora en este autobús y en aquel también me tardo 1 hora, entonces, ¿qué beneficio tengo de usar el sistema? Nosotros le estamos regalando, entre comillas, a la ciudadanía en este momento más de 1 hora de calidad de vida. O sea, el reducir el tiempo de transporte de autobús implica que ese tiempo le queda disponible a las personas ¿para qué? Para compartir con su familia, para dormir echar un sueñito más, para dormir un poquito más, porque antes tenían que salir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para estar a las 8 de la mañana en sus trabajos. Hoy salen a las 7 de la mañana y a las 7:45 están en sus trabajos. Entonces, aquí el tiempo es el principal valor agregado. El congestionar el carril, lo que va a venir va a hacer es atrasar el sistema. Entonces, sí, yo más bien hago un llamado a la Asamblea Legislativa, que nos reunamos, que conversemos técnicamente del tema y que realmente este no es un tema de favorecer una empresa o favorecer a alguien, es más, favorecer a esos 40,000 usuarios que diariamente están usando el sistema, porque ese es otro tema. Claro. En un autobús van 200 personas, en un carro va 1 persona. Entonces yo tengo que tener 200 carros para tener el equivalente a un autobús. Claro, en la mañana se ve que cada 2 minutos o cada minuto y medio están pasando buses. A la hora vaya definitivamente baja el ciclo. ¿Por qué? Porque tanto carros particulares como personas se mueven de menor manera. Entonces sí, yo más bien hago un llamado a que seamos cuidadosos y que estudiemos bien esas medidas, porque lejos de beneficiar el sistema de transporte, lo pueden entorpecer con una decisión arbitraria de ese tipo. Perfecto, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Este tema, sin duda alguna, lo vamos a dedicar para un programa específico y será entonces el otro año la invitación, Eduardo, para que hablemos entonces de ese tema. Sí. Mientras tanto, pues éxitos en esta campaña que tiene que ver con los niños que van en tránsito hacia Estados Unidos de forma indocumentada. No, sin duda, y créame que nosotros seguiremos trabajando junto a AGES y a las universidades en ser un ente dinamizador para tratar de
influir de manera positiva, ¿verdad? Para que esas cosas no sigan pasando en el país. Y lo más importante, también contribuir para que El Salvador tenga su sueño propio, ¿no? Que tengamos el sueño salvadoreño de quedarnos más y vivir aquí en El Salvador y hacer parte en el país. Bueno, gracias por acompañarnos, muy gentil. Gracias. Le agradezco mucho, William. Gracias, Cristian, muy amable. Muchas gracias a usted, William. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos a que se queden con Palco Deportivo. Buenas noches.